Les saluda con mucha alegría y en el amor de Jesucristo su amiga Araceli de Álvarez. Y es usted muy bienvenido a este espacio de tiempo con Dios. Este tiempo diseñado para que usted y yo podamos escuchar la voz de nuestro Creador cada día, porque lo necesitamos mucho. Leí algo temprano en cuanto a nuestra fragilidad humana. Dice Oswald Chambers que cuando nosotros tenemos esa característica como humanos que somos, esa fragilidad puede ser un impedimento para hacer crecer la fe, porque estamos más familiarizados con la fragilidad humana. Por eso necesitamos esa fragilidad convertirla en fortaleza de fe, de confianza y de esperanza, conociendo la voz de Dios cada día. Vamos a la lectura de este día. Está en Éxodo 34, versículos 1 al 9, y regresando, meditemos juntos. Éxodo 34, 1 al 9. Y Jehová dijo a Moisés: Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Fíjese que quiero llevarle a este pensamiento, retomando quizá un poquito de lo que ayer estábamos meditando en Tiempo con Dios. ¿Qué experiencia tan impresionantemente maravillosa tuvo este siervo Moisés con el Señor, con Jehová, con el Dios de Jacob? Qué hermoso es que él tuvo esa experiencia de su presencia y de su gloria. Y qué atrevido, ¿verdad? Moisés, al decirle: Señor, muéstrame tu gloria. Señor, que tu presencia vaya conmigo. Y yo creo que es un atrevimiento santo, porque es un hombre que tenía sed de Dios, quería más y más de Él. Ahora, actualmente Dios puede concedernos esto, el querer tener más de Dios, pero también va a demandar Dios de nosotros más. No nada más es una experiencia así medio mística, no, sino que conforme tengamos esa experiencia, Dios está esperando que nosotros tengamos una respuesta mayor también. En este caso, entrando ya al capítulo 34, podemos ver instrucciones de parte de Dios. Algo que me impacta mucho en este relato, en 9 versículos que estamos meditando en esta hora, es que Moisés obedecía, no objetaba. Cada cosa, detalles pequeños, grandes instrucciones, ahí estaba. A eso debe llevar precisamente esa experiencia con Dios. No nada más a tener una experiencia maravillosa que a veces se manifiesta en un viento fresco, en un perfume grato, en ocasiones es en un calor. Dios se manifiesta de muchas maneras. Y no nos quedemos con la experiencia, sino qué es lo que Dios está esperando después de esa experiencia. En este caso, el título de nuestro pasaje del día es Regocijo en la presencia del Señor. Cuando Moisés tiene esa experiencia, lo habilita para la obediencia. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. No nada más tener una breve experiencia hermosa y al rato que se nos olvide y andemos quejándonos o desoyendo la voz de Dios. Fíjate, empieza ahí en el versículo 2 y 3. Alista 2 tablas, como las primeras. Y hay varias acciones que se convierten en verbos, ¿verdad? Prepárate. Fíjese.
hay una preparación, sube, preséntate ante mí en la cumbre. Y esto habla de instrucciones precisas. Prepárate, sube. Y yo pienso que cuando decía sube, tenía que subir tanto. A todos nos cuesta más la subida que la bajada. Tenía que estarse preparando con un buen descanso, con una buena alimentación, sobre todo una dependencia de Dios, para poder subir esa montaña a la cumbre y encontrarse con su Señor. ¿Sí? En la era moderna, donde evitamos las escaleras y usamos el elevador, no tenemos esta experiencia, no había nada de eso. Y él tenía que ir en un monte con todos sus conflictos de su vida y tenía que ir preparado. Y tenía que subir y tenía que presentarse ante el Señor con esas tablas que ya había preparado. Y luego le dijo, tú solo, nadie contigo. Fíjese, son instrucciones precisas. Ahora, Dios pudo haberle dicho, hablaron, que venga también algunos otros hermanos de la congregación, ¿no? No, dijo, tú solo. Y hay ocasiones en que Dios nos llama a solas, mi amado. Así como podemos congregarnos y Dios nos habla a todos los que estamos allí, Dios también quiere ese tiempo a solas con nosotros, con un propósito muy especial. Asegúrese que el tiempo con Dios de cada día sea a solas. Yo respeto si usted lo hace con su cónyuge, con sus hijos, familiarmente. Yo no digo que esté mal, pero lo principal es que usted ya haya procesado esa palabra de Dios a su corazón y después la puede compartir con la familia. Y Moisés preparó las tablas, dice el verso 4, se levantó y salió como el Señor le mandó. Fíjese qué interesante. No hay queja, no hay un diálogo en el sentido de que objeta, no, obedece. Por eso le vuelvo a decir, la experiencia creciente de Dios cada día, sus manifestaciones nos permite el poder ser capacitados para acercarnos a Él más y tener la fuerza para obedecer lo que Él nos determina. Entonces, la respuesta de toda esta obediencia, el Señor dice que desciende en la nube y entonces Moisés empieza a proclamar el nombre de Jehová. Y le dice, ¿verdad?, de una manera muy hermosa, Jehová pasa delante de Moisés y él empieza a proclamar con su voz, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Fíjate, él estaba disfrutando esa presencia de Dios, disfrutaba la fuerza de Dios, disfrutaba la misericordia de Dios y lo declaraba con sus labios y lo declaraba con su corazón. Ahora hay una corriente muy fuerte donde dicen, tú decrétalo, tú dilo y se hace. Mira, no es tan fácil. Lo puedes decir que se haga es otra cosa. Tienes que tener una experiencia constante con Dios. Algo que me impresiona mucho del capítulo anterior, el 33, es que dice que Moisés se encontraba cara a cara con el Señor. Y mucha gente se pone a declarar, es más, hasta deja de orar porque lo anda declarando. Necesitamos saber que el poder proclamar va unido a una comunión con Dios y a una revelación de Dios a nuestra vida. Y lo que Dios nos va revelando que es en nuestra vida, entonces sí, nosotros podemos proclamarlo. Más adelante dice, tardo para la ira, que guarda misericordia. Tardo para la ira y que guarda misericordia. Dios sí se enoja, mi amado. Sí, porque es santo, porque le indigna la injusticia, la desobediencia, la rebelión, pero su misericordia es más grande que los momentos de ira que Él puede tener. Y cuando Él se enoja, le recuerdo que su enojo es santo, no es como el del ser humano, que tendemos mucho a lo malo. Y más adelante en esta declaración, en esta proclamación, dice que perdona iniquidad, rebelión y pecado. Ya Moisés había tenido la experiencia del perdón de Dios. La experiencia del perdón de Dios hacia su pueblo, porque Moisés intercedía también por su pueblo. Y entonces conoce a un Dios perdonador. Yo pregunto, ¿tú conoces a un Dios que perdona? Hay gente que confiesa a Dios su pecado, que le pide perdón, pero ella misma no se perdona o no perdona a otros. La revelación del perdón de Dios es habilitarnos para poder también perdonar a otros que nos ofenden,
que nos han dañado, que nos han lastimado. Y luego sigue diciendo esta proclamación, que visitas la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es tremendo. Muchos dicen, eso ya era de antes, ahora ya no se da. Mire, yo sigo viendo mucho en la pastoral, en la consejería, cómo se van perpetuando las maldiciones de padres a hijos, a nietos, a bisnietos, por causa de la rebelión, porque no han confesado su pecado. No nada más es que ya no exista la maldición, no, mi amado. Estamos en la era de la gracia, sí, pero necesitamos ir quebrantando aquello que ha atado a familias por generaciones, la incredulidad, la idolatría, la miseria económica. Esto no nada más es la voluntad de Dios que así suceda, claro que no. Y dice que visitas por la iniquidad es ese pecado guardado en el corazón que no se quiere abandonar, ¿ve? Y entonces dice el Señor, visita estas generaciones precisamente con las consecuencias y los resultados de vivir en desobediencia y en rebelión. Después de esto, fíjate qué hermoso, termina esa proclamación y se postra Moisés sobre su rostro y adora al Señor. Yo quiero hacerte una pregunta. Te postras sobre tu rostro a solas, estamos hablando de encuentro a solas. Igual en la iglesia a veces somos convocados a postrarnos y algunos lo hacen, otros no, ese no es mi problema. El asunto es que aquí esto es a solas. Nadie me está viendo, no tengo que impactar a nadie, no tengo que decir, pensar que alguien va a hablar de mí. No, Moisés estaba a solas y se postró y adoró al Señor. Adorar significa centrar toda su atención en aquel que es todopoderoso, grande, misericordioso, eterno, santo, bueno, y solamente en lo que Él es. Y Él adoró. Fíjese cómo este es como en la música, un crescendo, ¿verdad? Él tiene unos encuentros preciosos, cotidianos con Dios, pero uno majestuoso, que es disfrutar de su gloria, disfrutar de su presencia, lo lleva a la obediencia, lo lleva a otro encuentro, lo lleva a conocer quién es Dios para su vida, a proclamarlo y luego en un acto de adoración se rinde ante su Señor. Y le dice, si he hallado gracia en tus ojos, perdónanos y tómanos por heredad. Fíjate qué hermoso. Aún en medio de esa adoración, él sabe que si se puede acercar a Dios y no ha muerto, ¿verdad? Es por la gracia de Dios. Estaba operando esa gracia. Ahora tenemos la gracia a través de Jesucristo. Por eso nos podemos acercar a Dios, por eso podemos llegar a su presencia, por eso podemos postrarnos ante Él y no somos fulminados. Porque por medio de Jesucristo, que establece el camino para acercarnos al Padre, hallamos aceptación. Qué hermoso, ¿no? Regocijo en su presencia. ¿Sabe que hay personas que van desarrollando una actitud, un hábito, de que van a orar y siempre lloran? Y yo digo que hay veces en que uno trae el corazón tan necesitado que es bueno llorar, pero no siempre, no todo el tiempo, ¿sí? Parece ser que nos congregamos y estamos esperando que hagan un llamado al altar para llorar. Tenemos que entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, ¿sí? Tomar esa gracia que nos ha dado, arreglar nuestra vida cotidianamente de tal manera que no se nos acumulen esas cargas, esas culpas, esa condenación. Y podemos acercarnos como lo hacía Moisés, una experiencia gloriosa que nos habilita y nos capacita para proclamar con nuestros labios la revelación de Dios a nuestra vida, a nuestro corazón. ¿Qué le parece? ¿A poco no es hermoso? Aprender a gozarse. Ahora, si empezamos a pensar en nuestras dificultades, no nos vamos a gozar. Pero si aprendemos a centrar nuestra atención en aquel que dice, no te dejaré, no te desampararé. Aquel que dice, en mí van a tener paz. En el mundo aflicción, pero en mí van a tener paz. Aquel que dice, que guarda en paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. Ahí está la clave. Aflicciones las vamos a seguir teniendo, problemas no van a faltar. El asunto es centrar nuestra atención en aquel que otorga la paz, que otorga el descanso, que da la bendición. Ore conmigo y dígale a Dios con todo su corazón, desde lo profundo de su ser, Señor, enséñame a regocijarme en tu presencia. Enséñame, Señor,
a ser obediente, a seguir tus instrucciones, aunque parecen tan pequeñas, seguir tus instrucciones. Señor, que sea tan sensible que cuando tú quieras que esté a solas contigo, entienda que quieres estar a solas conmigo. Muéstrame, mi Dios, ese encuentro que necesito tanto de cada día, lo que tú quieres hablar a mi corazón. Y que de respuesta yo pueda proclamar, sí, con mis labios, lo que tú has venido revelándote a mi vida, a mi corazón, para poder exaltar tu precioso nombre. Adorarte, Señor, necesito, y aún sin música, adorarte, reconocer tu precioso nombre, que es sobre todo nombre, y tu presencia, que es lo mejor de la vida. Gracias, porque sé que has escuchado esta oración, porque sé que has escuchado mi necesidad. Tengo necesidad de ti, Señor. Te bendigo y te alabo con todo mi corazón, en el amor de Jesucristo. Amén y amén. Gócese en el Señor y en el poder de su fuerza. Hasta pronto.